allá por 1955 se embanderaban las casas en reafirmación a lo que popularmente querían instalar como la revolución libertadora. En realidad, aquello era un golpe de Estado financiado desde Londres que jugó a fondo contra Perón, pero que también después tenía una interna muy fuerte. Rodolfo Walsh, que muchos alumnos de periodismo lo toman como bandera, era uno de los que había embanderado su casa por la caída de Perón, convencido en su pensamiento nacionalista de que lo que se estaba haciendo merecía un cambio, y creyéndole a Lonardi, que había salido a hablar ni vencedores ni vencidos, y que había dado un mensaje supuestamente imaginario que iba a terminar con todo aquello. Fue Rodolfo Walsh el que después pudo escribir Operación Masacre y pudo describir apenas en 1956 los fusilamientos, cuando se contactó con Libraga, uno de los sobrevivientes de aquellos fusilamientos. Ya no estaba Lonardi, ya le habían hecho un golpe a Lonardi. Todo esto sirve de introducción para que ustedes ubiquen al diario La Nación, que no solo jugó en el golpe a favor de ese golpe, sino que después jugó y participó como representante de la masonería fuertemente para que Aramburu reemplazara a Lonardi. La Nación nunca ocultó su forma de ser, su forma de defender y de trabajar desde que Mitre la fundara. Es decir, los lectores de La Nación saben lo que leen y saben qué se defiende. Entonces resulta casi inexplicable que uno de sus plumas, y además alguien que hiciera campaña con un vaso de whisky de por medio, con quien fuera ministro de Economía de Macri, aquel que dijo que vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos, y me estoy refiriendo al periodista Carlos Pagni, titular del programa Odisea. Ese hombre, vocero de ese pensamiento liberal, nadie podía imaginar que se pudiera hacer tan sinceras declaraciones si no fuese que cada uno de nosotros tuviera que aplicar un sistema de análisis. ¿Por qué dijo lo que dijo? Y ahora lo van a escuchar. ¿Por qué suponemos que un periodista de La Nación puede ventilar cosas que comprometen seriamente la integridad de ese grupo? ¿Por qué, a lo mejor subido en la soberbia, queriendo demostrar el poder que han tenido, hubo lo que se llama un sincericidio periodístico de alguien que termina de confesar públicamente que Comodoro Pi fue extorsionado por el diario La Nación para que pusieran preso a cuanto kirchnerista andaba suelto, más allá si era delincuente o no, porque la hora política lo precisaba, como allá en 1955 había que defender a los comandos civiles que allanaban las casas de los peronistas, violaban a sus mujeres y robaban lo que podían, o después, durante el proceso militar, justificar a las patotas que, como descendientes de aquel 55, se fueron incluso más allá en los estragos. No sorprende que La Nación defienda y haga este tipo de cosas, por lo menos a nosotros. Sí sorprende que un periodista, integrante de su elenco, haga estas confesiones. Y entonces hay que pasar a analizar por qué las hace. Porque cambió el tiempo político, porque los jueces que ellos habían apretado no terminaron de hacer el trabajo. No se olviden ustedes que el famoso tema de las fotocopias de los cuadernos y los propios cuadernos aparecieron por La Nación. ¿Por qué Pagni dice esto que usted ahora va a escuchar y que sorprende absolutamente en una confesión de cómo el diario La Nación apretó a los jueces en la Argentina? Los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de
la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Quiere decir que esto que llama Cristina el lawfare es la contracara de la impunidad de la que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder y figuras prominentes del entorno de su esposo. O sea, tratando de justificar supuesta impunidad del gobierno de Cristina, más allá de que pueda o no haberlo existido, entra en una confesión atroz. El decir que el diario de la Nación extorsionó a los jueces de Comodoro Pi, amenazándolo con una tapa del día domingo y una fotografía de no están haciendo nada. Y aquí está entonces en juego muchas otras cosas que tienen que ver no con esta confesión, quizá montado en la soberbia de querer él mismo ser protagonista, me refiero a Pagni, y de decir de la importancia del diario, la gravitación de ese matutino vocero de la masonería en la Argentina, sino que además confiesa algo que no vamos a entrar a discutir. Lo dice en un momento donde toda la justicia se está atrincherando diciendo de que no quieren que le toquen el bolsillo, por aquello que decía Hipólito Yrigoyen, que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, y que repetía Perón. Y entonces, ahora parecería ser que Pagni, trabajando o dándole letra a los que dicen que hay que terminar con todos los jueces actuales, estuviera haciendo ese papel. Cambió Pagni, trabaja para el gobierno de ahora, sigue defendiendo al diario de la Nación. Fue un ataque de soberbia. ¿Por qué dijo esto? ¿No lo escuchó? Vuélvalo a escuchar, por favor, y préstele atención a cómo confiesa uno de las plumas del diario fundado por Mitre, cómo extorsionaron a los jueces durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Quiere decir que esto que llama Cristina el lawfare es la contracara de la impunidad de la que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder. Quiere justificar, Pagni, lo que hicieron durante el macrismo, porque supuestamente Cristina había sido estando en sus irregularidades administrativas cubierta por la misma justicia. Esto no tiene parangón, no tiene análisis y no vamos a defender ni a Jaime ni a ninguno de los que están acusados del gobierno de Cristina. Estamos hablando de esta confesión de cómo el diario de la Nación, uno de los mayores deudores de la FIP en la Argentina de impuestos, cómo el diario de la Nación, además en su canal, en el canal que le otorgó Macri, el canal que se llama La Nación Más, en el programa Odisea, después de hablar 18 minutos desparramando para todos los gustos, Pagni hace esta confesión de cómo operaba el diario donde él trabaja y cómo ha seguido operando y cómo lo hizo desde siempre. A nosotros no nos alarma, no nos llama la atención porque conocemos cómo trabajó históricamente la empresa que fundara Mitre. Ahora, frente a esta situación, si tuviésemos justicia de verdad, ya un fiscal hoy llamaría a declarar al periodista diciéndole
perdóneme, ¿usted tiene pruebas? ¿Usted sabe esto que acaba de decir? ¿Me podría comunicar cómo los jueces de Comodoro Pi se enteraron que ese domingo iba a salir una tapa con la foto de ellos? ¿De verdad lo iba a hacer el diario o usaron esto para apretarlos? No, eso no va a pasar, y si pasa, lo hará algún fiscal para quedar bien porque ha cambiado el momento político. Y entonces, en una Argentina donde se transforma la prensa canalla en operativa y se logran objetivos y se confiesan además públicamente, es muy poco lo que nos queda a nosotros desde lo reparador para imaginar o suponer en dónde está esta enferma democracia que nosotros llamamos fraudulenta, donde los tres poderes tienen graves inconvenientes. Lo tiene el Poder Ejecutivo, porque este poder, o cualquiera de los que ejerzan Fernández, o cualquiera de los que hayan ejercido Poder Ejecutivo, porque siempre están enganchados con alguien que nadie vota, que es el ministro de turno de Economía o de Hacienda. Lo tiene la Cámara de Diputados y Senadores, porque han roto el mandato constitucional que les permitía y les obligaba a que fueran los únicos a autorizar endeudamientos del país, y lo tiene la justicia, que es un verdadero aquelarre y un verdadero desastre. Así no se puede seguir, y esto hay que cambiarlo. Ahora, no se cambia pasando facturas simplemente. Miren, si es cierto que hay 300 jueces y fiscales que se quieren jubilar para preservar la jubilación, háganlo rápidamente y llamen a concurso en serio a los más jóvenes, a los abogados, a los que tienen ganas, y armen de vuelta nuevos jueces, y que el juicio por jurado exista de verdad en la Argentina, para que los ciudadanos podamos ser juez y parte, no solamente parte sufriente, de una sociedad donde no es igual, porque los jueces no pagan impuestos y nosotros sí. De una sociedad donde no es igual, porque la nación puede ser evasora de la FIP y nosotros no. De una sociedad donde no es igual, porque alguien puede confesar que los jueces se asustaron, y si los jueces son asustables, no existe la justicia. Estamos muy mal como sociedad, y esto no es descubrir la pólvora. Estamos metidos en un tiempo y en un momento que realmente hay que repensar. Y más allá de que el gobierno de Fernández esté ocupado en la deuda, más allá de toda la preocupación acerca del desastre que dejaron, alguien se tiene que ocupar de esta otra parte, de la reconstrucción y el tiempo de armado de las nuevas estructuras de un país que así no puede seguir mucho tiempo más. Porque si Jaime fue delincuente, ¿por qué estaba libre? Porque los jueces, supuestamente, el Diario de la Nación, venían siendo contemplativos. Y en todo caso, cuando apareció el famoso tema de los cuadernos, que habían desaparecido, que se habían quemado y que después volvieron a aparecer, donde toda la clase empresaria aparece allí vinculada, ¿por qué también se publicó en La Nación? ¿Qué pasa con el Diario de la Nación y este tipo de informaciones? Algo suena raro, algo suena mal, como cuando hicieron el edificio donde lo tienen construido ahora, allí en Vicente López, en lugares donde antiguamente era del Río de la Plata, y allí hicieron un enorme edificio, y entonces tuvo que salir corriendo AISA a hacerle las placas al Diario de la Nación, porque era el Diario de la Nación. Si hubiese habido vecinos, quién sabe si la administración de Macri hubiera puesto un caño. Estamos en una situación muy crítica. Ahora, no podemos dejar pasar estas cosas. No se puede decir, repito, montado en la soberbia o en cualquiera de los otros análisis que usted quiera hacer, que un periodista reconocido confiese públicamente que el diario apretó a los jueces para que empezaran a poner preso a cuanto integrantes del gobierno anterior estaba dando vuelta en la justicia de Comodoro Pi. En la Argentina, en este momento y en este tiempo, no alcanza con tratar de salvar la grieta. Debe terminarse definitivamente con la influencia de la prensa en cualquiera de sus versiones en la justicia. No alcanza con sacar a los agentes de inteligencia de los tribunales. No alcanza con limitar, como quieren 4
legisladora del kirchnerismo, que tampoco puede ser, que cuando se publica algo, entonces a partir de ahí se caiga la causa. No, eso no. Pero es evidente que estos operativos tienen detrás encerrado todo un proyecto político. El mismo proyecto político que cuando vio que Lonardi dijo ni vencedores ni vencidos, dijeron, este no sirve, hay que sacarlo. Y llegó Pedro Eugenio Aramburu para hacer tándem con el que nunca se fue, con Francisco Izar Rojas, la dupla que empezó a hacerse socia del Fondo Monetario de la Argentina con Raúl Previs y Eugenio Blanco, dos radicales, Previs que trajo la idea y Blanco que era el ministro, y que hoy termina con una Argentina con 400.000 millones de dólares en deuda y con un Fondo Monetario Internacional que hizo el mayor préstamo de toda su historia al gobierno de Mauricio Macri, el que tenía de aliado al diario La Nación que apretaba a los jueces.